nuestro maestro de ceremonia. Bien, buenas tardes a todos. Empiezo diciendo que para mí es un honor y un placer estupendo estar aquí hoy con vosotros, por lo que desde luego mis sinceros agradecimientos al profesor Nicolás por la invitación que me ha hecho para quedar aquí hoy con vosotros. El profesor Nicolás, que todos nosotros sabemos, es una persona que tiene todas las calidades de un académico, incluso como siempre dijo a él, que ya es un académico mayor y que así tiene que se portar, porque la cantidad de estudios que hace, las reflexiones, todo, por cierto que es una persona que tiene todas las credenciales de un académico. Y además de esto, es una gran persona en cuanto amigo, un colega de trabajo que me encanta y lo dijo en público, el que siempre lo dijo personalmente. Entonces, muchas gracias, profesor Nicolás, por la invitación. Aprovecho también para hacer un agradecimiento público en este momento al profesor Ignacio Verdugo Gómez de la Torre, que con mucha amabilidad me ha aceptado a hacer mis estudios postdoctorales aquí en la Universidad de Salamanca. Entonces, mi gratitud a él, y en nombre de él yo saludo y hago también mis agradecimientos a toda la gente de la universidad, en especial los colegas de la área de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, aquí representados por el profesor Eduardo, un otro maestro que nosotros todos aprendemos con él. Entonces, que muchísimas gracias por la recepción y por la acogida que me han dado. Bien, desde luego también algunas cuestiones previas. Yo no soy en nada un experto en el castellano y lo hago muy mal, pero me encanta el castellano y siempre que puedo yo insisto en hablar en el castellano, con todos los errores que esto me cuesta. Por lo tanto, si me permiten ustedes, yo intentaré hablar en castellano con el riesgo total de todos los errores, de todas las bromas, de todo que pueda salir de esto, pero que me permitan ustedes hacer esta experiencia de intentar hablar en castellano, además para poder ser un poco más claro en el que intentaré hablar. Bien, desde luego entonces, yendo para el tema, empiezo por el título de la conferencia que, como ya ha apuntado el profesor Nicolás, lleva en el título una expresión que yo he puesto de modo provocativo para llamarles la atención. Cuando se dice allí combate a la corrupción, me gustaría aclarar que yo no comparto de una idea que ve la política criminal como siendo un instrumento de enfrentamiento, de lucha, de combate y mucho menos de guerra a cualquier tipo de enemigo. No comparto esta idea. Y yo no la comparto por razones muy técnicas. La primera de ellas es que, en la verdad, yo solo comprendo la política criminal como una estrategia por cierto de naturaleza jurídica, y siendo una estrategia de naturaleza jurídica, ela se vincula a una serie de principios, de caracteres que marcan y delimitan el espacio de la intervención del Estado en la política criminal, por lo menos en estados
como el Estado brasileño y la mayor parte de los estados que están en el entorno cultural de mi país. Entonces dejo ya pronto la mensaje y la idea de que no comparto con la idea de la política criminal como un instrumento de lucha. Más bien me parece que la política criminal puede ser concebida como una estrategia, como ya desde mucho decía List, como la sabiduría legislativa del Estado. Esto me parece que da una idea mejor del que podemos entender como siendo la política criminal. En ese sentido, entonces, hago mi segundo aclaramiento, que iremos aquí hablar en el plan legislativo, o sea, en el plan de la legislación sobre el crimen de corrupción. Y la análisis será hecha en dos planos, por cierto, el plan de ley de lata, de lo que hoy nosotros tenemos en país sobre la corrupción, y después en el plan de ley de referenda, o sea, el que el legislador brasileño está intentando o pensando hacer acerca del tema. Bien, en el plan de... profesor Nicolás, si puede, por favor. Creo que tienes la facilidad para seguir con la... ya está en el punto. Entonces, por cierto, cuando hablamos de política criminal y cuando empezamos... una otra observación que hago desde el principio, que no he elegido el modelo del Word para que pudiera tener en el documento todos los informes y la documentación del que intentaré hablar. Entonces, por eso que no he utilizado el modelo del PowerPoint, para que si tenga alguien alguna duda o algo así, pueda mirar en los documentos propios y así tenemos las cosas más claras acerca. Bien, seguindo. Como he dicho, que cuando hablamos de política criminal, por cierto que tenemos que empezar por el marco principal, que es la Constitución, donde se espera que tenemos las líneas principales de cualquier programa político criminal, de cualquier ordenamiento que sea. Y en relación al ordenamiento jurídico brasileño, yo no me detenderé mucho en este punto, me voy a las conclusiones finales para tenermos más tiempo de hablar justo de la corrupción. Puedo les adelantar que el modelo del Estado que está consagrado en la Constitución, como pueden mirar en el texto, nos conduce, por cierto, a un modelo de un programa político criminal que se funda en el criterio de la necesidad de la intervención del Estado por la vía del derecho penal y que, por lo tanto, que se caracteriza como una opción de política criminal de intervención mínima. ¿Cuáles los hechos que nos indican o nos confirman esto? Por primero, el modelo del Estado, que, como en muchísimos otros de nuestro entorno cultural, la Constitución brasileña consagra un modelo de Estado de Derecho, democrático de derecho, y que, además de esto, por la parte que hace las disposiciones más extensas, consagra también un modelo de Estado social. O sea, que también nosotros vivimos en el enclave entre en previsiones constitucionales ligadas al Estado de Derecho, por lo tanto de contracción del Estado, y por otro lado medidas del modelo del Estado social que impulsiona al Estado a buscar hacer una tutela más efectiva de todos los ciudadanos y de los bienes que los necesitan. Bien, pero que este modelo se centra, se funda en una característica, en un dato fundamental que está también en la presentación,
que es la protección de la dignidad de la persona humana, que también no es novedad para ninguno de nosotros. Entonces, esta protección de la dignidad de la persona humana dentro de este contexto del Estado de Derecho y social nos conduce ciertamente por una opción de intervención mínima y que lleva en cuenta el criterio de la necesidad de la intervención. Aunque, a despeito de esto, la propia Constitución contempla también, profesor Nicolás, por favor, contempla también en su cuerpo aquilo que nosotros en nuestra área llamamos de cláusulas de criminalización, o sea, normas que impulsionan la criminalización de algunas conductas que en la nuestra Constitución yo destaco, por ejemplo, la cuestión del medio ambiente, la cuestión de la orden financiera, en que el legislador de la Constitución ha hecho una indicación precisa, concreta, de que son ámbitos en que el derecho penal debería sí estar reglamentando los comportamientos. Pero más que esto, el ejemplo fundamental acerca es la previsión que el legislador constituyente ha hecho en el propio ámbito de los derechos fundamentales de la Constitución, contemplando el que en Brasil lo llamamos así, la figura de los crímenes hediondos, o sea, un tratamiento que el propio legislador constituyente ha contemplado para algunas formas del delito, agravando durísimamente el tratamiento, sea en el plan del derecho penal, sea en el plan del derecho procesal. Entonces, mismo con estas previsiones, o sea, con las cláusulas de criminalización y mismo con esta previsión específica de este modelo de tratamiento más duro, más agravado de los crímenes, podemos sí seguir hablando que es un modelo de intervención mínima. ¿Por qué? Porque a despeito de la previsión constitucional, esto no está arreglado en un sistema, no hay un sistema en la Constitución que soporta estas medidas más duras en términos de derecho penal. Son previsiones esparsas y acerca de bienes muy propios, muy específicos, al revés de la intervención mínima, que ahí sí hay un programa, hay un sistema, podemos decir así, que lo sustenta en la Constitución. Entonces, que se quede esta primera conclusión, que es sí un modelo de intervención mínima, aunque la Constitución contemple algunas medidas, talvez ni pocas, de cláusulas de criminalización. Bien, esto todo se refleja, por cierto, en el plan sistemático. Si en el plan transistemático de la Constitución es esto que tenemos, eso refleja, por cierto, en el plan sistemático de la legislación. Y, por cierto, tenemos que, en se tratando de política criminal, tenemos que buscar el programa político criminal por aquilo que el legislador apunta como siendo el camino, que consta, por cierto, en las exposiciones de motivos, de la realización, de las justificativas que hace el legislador cuando reglamenta un determinado hecho o una determinada materia. Por lo tanto, es en la exposición de motivos de la legislación ordinaria del Código que vamos a sacar los datos principales para conocer un poco mejor el programa político criminal y después verter esto pronto en los delitos de corrupción. Una aclaración de primero, que nosotros tenemos un Código Penal que ha sido aprobado y editado en el año de 1940, en su parte general y parte especial, y que en el año de 1984 ha habido un cambio, una reforma en la parte general y conservado la parte especial. De modo que hoy nuestro Código Penal es una mezcla de una parte general
de 1984 y una parte especial que rige desde 1940. Y por esto aquí vamos a buscar las razones y la exposición de motivos del legislador, tanto en el Código de 1940 cuanto en la reforma de 1984. ¿Por qué? Porque los crímenes de corrupción han sido previstos, o ya tenían previsiones anteriores, pero han sido previstos también en el Código de 1940, y los cambios que la materia ha experimentado son en el ámbito de estas reformas, de este programa desde 1940. Pues bien, la primera entonces es la referencia, bueno, sigo por aquí, es la referencia al que el legislador de 1940 ha dicho acerca del código que estaba por se reformar. Ele ha dicho muy claro que la necesidad de la reforma se daba en función, como ven ahí en los factores que indica, por la desactualización, ¿está la expresión? Sí, la desactualización del código frente a los progresos industriales y técnicos y la variación verificada en el elenco de los hechos punibles. Entonces, estos han sido los dos factores que han llevado al legislador a hacer la reforma de nuestro Código de 1940, y he destacado que el objetivo principal de la reforma, como pueden mirar en el ítem, en el tópico 3.2, era el de ampliar o hacer más amplio el cuadro de manera a que el código que pueda ser inserida en el código nuevas formas de delito, nuevos hechos delituosos. Entonces, este ha sido el objetivo principal que podemos sacar de la reforma del Código Penal de 1940. Assim também, já indo pronto a la reforma del Código de 1984, que, como he dicho, se ha quedado en la parte general del código, pero que ha hecho también algunas manifestaciones del legislador en lo que se refiere a la parte especial, de modo que vamos a mirar la política criminal que podemos sacar de aquí del modo conjunto, tanto en las manifestaciones del legislador de la parte general cuanto de la parte especial. Acerca de esto, el legislador empieza por decir que el motivo principal de la reforma de 84 ha sido, como el mismo legislador de 40, la inadecuación de la legislación penal. Pero aquí un dato muy importante, porque ha dicho el legislador que esta inadecuación se debía a las exigencias de la sociedad brasileña. Entonces, este es un hecho muy principal, muy importante, que tenemos que sacar para poder comprender después también cómo se ha aportado la cuestión de los crímenes de corrupción. De misma forma, el legislador vuelve a los argumentos de 40 y apunta como factores el cambio en la fisionomía de la criminalidad contemporánea, y esto en función de la sofisticación tecnológica y la alteración en los padrones de la conducta, o sea, los cambios verificados en las formas de delito, de los hechos delictuosos. Apunta en el plan de las consecuencias jurídicas del delito un otro factor, que es, y que será muy importante para comprendermos también el tratamiento de la corrupción: la constancia de la medida represiva como respuesta básica al delito. O sea, que también este punto ha sido mirado por el legislador, destacando como que siempre ha habido una tendencia de se socorrer de las medidas de naturaleza represiva para el control del crimen. En el plan de la ejecución penal, apunta el legislador dos
dos factores, el problema de la rejección social de los apenados y el incremento de la reincidencia. Bien, frente a estos factores, el legislador apunta el objetivo principal. Y aquí está la clave para comprendermos bien todo el sistema y también el tratamiento de la corrupción. O sea, la clave es, el objetivo es el aprimoramento de los instrumentos jurídicos de contención del crimen. Esto es aquilo que el legislador ha buscado con las sucesivas reformas, como veremos, que ha experimentado el ordenamiento, en especial no que se refiere al término de la corrupción. Y como medidas que apunta como sendo necesarias para llegar a este aprimoramento de los instrumentos, apunta el legislador. Miren ustedes, y aquí me detengo un poco. Una posible descriminalización. Después, recuperando la idea del legislador de 40, la ampliación de los cuadros para también insertar nuevos hechos delituosos, la inserción en la esfera punitiva de conductas lesivas al interés social y también la inserción de nuevas figuras decorrentes de la actividad económica y financiera y actividades predatorias de la naturaleza. Bien, esto es entonces el programa del legislador. Y les dijo con mucha tranquilidad que aquí está todo. O sea, aunque esto sea un extracto de la exposición de motivos de los dos códigos, de las dos reformas, aquí está todo. Esto entonces se proyecta en el tratamiento en la política criminal que el legislador ha optado, o el camino que ha optado frente a los delitos de corrupción. Y aquí tenemos que hacer una distinción previa, que en el modelo del código, por cierto, que tenemos medidas de naturaleza represiva, y por tanto el legislador desde 1940 ha contemplado los hechos contra la administración pública con la punibilidad, la medida de pena fijada y todo. Y en este punto ha contemplado las mismas medidas, los mismos hechos que nosotros conocemos muy bien en todos nosotros, en los ordenamientos de nosotros. Crímenes como la concusión, que caracteriza la exigencia por el funcionario de la vantaje, el cohecho pasivo, el cohecho pasivo propio e impropio, la prevaricación y otros tantos que también inserta en la materia. Todos estos hechos que pueden ser cometidos por funcionario público, porque allí, y luego ya hago la aclaración, allí tenemos en el código una distinción entre los crímenes practicados por funcionario público contra la administración y crímenes practicados por privados contra la administración. Al revés de aquí, que por ejemplo el cohecho está, las dos formas están en el mismo título, en el mismo capítulo, perdona. En Brasil no, hay una distinción. La parte de los crímenes del funcionario y la parte de los crímenes del privado. Bien, entonces hay una descripción, como también en el código de la mayoría de los ordenamientos, de lo que sea el funcionario público, y esta definición, en principio, y en su primera versión ha sido una descripción muy restrita, muy restringida, que no contemplaba todas las figuras y todos los agentes posibles del delito. Después tenemos, por fin, el cohecho activo, como también en la mayoría de los códigos de los ordenamientos de nosotros. Bien, acerca de esto,
los cambios que ha hecho el legislador hasta ahora, que caracterizan la política criminal adoptada, no han sido muchos. Por primero, por obvio, aunque, y este es un dato principal, aunque en el programa del legislador del año de 1984 no ha sido hecha una mención expresa a la necesidad de agravamiento de las sanciones, esto no se encuentra en la exposición de motivos, aunque el legislador, pasamos muy rápido por la cuestión, el legislador solo apunta un factor, que es el incremento de la criminalidad, que por supuesto puede ser comprendido como un factor que impulsionaría el agravamiento de las sanciones, pero no ha hecho ninguna mención expresa a el agravamiento de las sanciones, pero que en el plan de la realización ha sido el primer camino que el legislador ha seguido. O sea, ha empezado por agravar las penas de algunas de las figuras constantes, de los tipos penales constantes en el Código Penal. Por cierto, empezando pelo cohecho pasivo, que tenía una pena prevista de 1 a 8 años, que ha sido llevada para 2 a 12 años de privación de libertad. De mismo modo, ha ampliado la sanción prevista por el crimen de cohecho activo, que también tenía una pena original de 1 a 8 años y que el legislador ha llevado para la sanción de 2 a 12 años de privación de libertad. Entonces, esta ha sido la primera y más importante, el primer y más importante cambio que ha hecho el legislador en la materia. En lo que se refiere a la descripción típica de las figuras, el cambio principal ha sido la ampliación del concepto del funcionario público, insertando o inserindo en la norma explicativa, aclaratoria, otras formas de agentes que pueden ser concebidos como el funcionario público. Bien, así siendo, podemos decir que, aunque incrementando las sanciones penales por algunos delitos, el legislador, en una cierta medida, se ha conservado en el plan político criminal que he presentado, mismo aclarando que esto no está expreso en el programa como siendo uno de los objetivos la ampliación o agravamiento de las sanciones. Bien, aún en el Código Penal vamos a encontrar dos otras reformas importantes acerca de los crímenes de corrupción. Estas dos reformas, ahí sí, dentro del programa político criminal que hemos apresentado. ¿Por qué? Porque el legislador lo ha hecho, la inserción de dos novedades en la materia de corrupción. La primera es la que nosotros todos conocemos también en nuestros ordenamientos jurídicos por las imposiciones de las normas y los documentos internacionales, que ha sido la contemplación de los crímenes practicados por particular, por privado, contra la administración pública extranjera. En ese punto, el legislador ha seguido la tendencia de los otros ordenamientos y, en mi visión, ha aún así mantenido la línea del programa político criminal. ¿Por qué? Porque allí estaba contemplado, como vimos, la ampliación del alcance de las normas penales para acudir a otros hechos delictuosos. Y el otro cambio también en la parte del Código Penal ha sido la inserción aquí ni tanto de un nuevo bien o un
una nueva tutela, pero una nueva forma de tutela de bienes que ya habían siendo protegidos o tutelados por el derecho penal, que ha sido la inserción de un capítulo especial para tratar de los delitos contra las finanzas públicas, o sea, contra los recursos del Estado en los actos de gestión que hacen los agentes públicos. O sea, este capítulo versa sobre esto, sobre la forma como los agentes públicos hacen la gestión de los recursos públicos en la forma de las finanzas públicas del Estado. Entonces, esto ha sido el otro cambio que ha hecho el legislador introduciendo la materia, y como puede mirar por la extensa descripción que ha hecho, ha contemplado muchísimas figuras de delito, muchos tipos penales. Bien. En paralelo a esto, tenemos también en el ordenamiento jurídico brasileño, aún en el campo de las medidas represivas, los llamados crimes de responsabilidad, que en la verdad, en una traducción muy pobre, muy sencilla, se caracteriza como algunos crimes de corrupción que pueden ser practicados por agentes del poder público, pero que con la distinción de agentes con la naturaleza política, principalmente los alcaldes municipales y los miembros del parlamento municipal o del ayuntamiento, no, del... ¿Comunidad autónoma? Del ayuntamiento. Ayuntamiento sí, ¿no? Que pueden ser practicados por estos agentes. Entonces es la otra figura que tenemos en el ordenamiento. Bien, estas son entonces las medidas represivas adoptadas por el legislador en el plan del Código Penal. Como hemos visto, se queda muy claro que el legislador ha seguido dos caminos aquí también: el agravamiento de las sanciones, como vimos, y por el otro lado la contemplación de algunas figuras delictuosas distintas que aún o no estaban contempladas en el código, o que estaban contempladas pero con alguna forma distinta que necesitaba de ser contempladas. Bien, ao lado de esto, el legislador brasileño, me parece claro esto, dentro de aquel hecho, del factor que he apuntado, de la constancia de las medidas de naturaleza represiva, ha también elegido el camino de la prevención. O sea, de la adopción de medidas preventivas paralelas. Ni tanto assim veremos de aqui a pouco, ni tanto puramente preventivas assim, pero que a ideia é essa, de intentar prevenir os hechos que poderiam se caracterizar como crimes. Nesse sentido, temos basicamente três legislações específicas, leis especiais que han seguido este camino de la prevención. A primeira de ellas que destaco es la llamada Ley de Responsabilidad Fiscal, que, como la propia aclaración no deja dudas, trata en esta ley de prevenir los crímenes contra las finanzas públicas por medio, ahora no del derecho penal, pero de medidas de naturaleza administrativa. Si podemos hacer entonces una comparación, podemos decir que la introducción que ha hecho el legislador de aquel capítulo sobre los crímenes contra las finanzas públicas
encontra aquí en los crímenes de la responsabilidad fiscal su correspondente tratamento de naturaleza preventiva. Tanto é assim que o legislador, neste diploma legal, nesta lei, cuida de regulamentar uma série de actos que podem ser praticados por los funcionários públicos nesta matéria, buscando regulamentar estes atos, visando, sobretudo, repito, a prevenção da comissão de delitos. E, para este fim, se utiliza basicamente de medidas de natureza administrativa, não de medidas de natureza penal, administrativa. Isto se queda claro quando nos ponemos a ler o artículo 73 da lei, que remite as sanções a ser aplicadas em os casos em que menciona ao próprio Código Penal e outras legislações que também tratam de matéria penal dos crimes contra a administração pública. Uma segunda uma segunda forma de tratamento preventivo da corrupção que ha adotado o legislador brasileiro ha sido através da lei contra a improbidade administrativa. Ou seja, aqui também o legislador ha elegido a forma de prevenção de condutas que podem consistir em hechos de corrupção e, para tanto, ha contemplado como medidas a serem adotadas frente a essas condutas ou a violação das normas que esta lei traz, medidas de natureza civil e medidas de natureza administrativa novamente. Ou seja, no corpo desta lei vamos encontrar três modalidades de condutas básicas que han sido regulamentadas pelo legislador. Os hechos de improbidade administrativa que importam em enriquecimento ilícito. Depois, os hechos de improbidade administrativa que causam danos ou prejuízos ao erário, a los cofres públicos. E, por final, os hechos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. Se miramos em conjunto esta lei, a estrutura da lei, vamos ver que, na verdade, a maioria dos regulamentos que ali constam se referem, insisto, a medidas preventivas de natureza administrativa a los hechos que configuram crimes de corrupção. Na maioria dos tipos de los artículos temos regulamentos de condutas que conduzem ou que podem conduzir a um crime de corrupção em sentido mais estrito. Então, como he dicho, as medidas contempladas aqui nesta lei são medidas de natureza civil e medidas de natureza administrativa, com uma exceção, que alguns hechos que o nosso legislador hace que nós quedamos sem compreender, e são muitos os que hace, mas que aqui nesta matéria, nesta lei, además de ser uma lei que intenta ou que tem um conteúdo todo preventivo, ha contemplado um crime, apenas um, al que consta no artículo 19, creio que está ali, e dando-nos algum sinal ao legislador, se trata de um crime, de uma conduta de alguém que pueda fazer uma denúncia, uma representação contra alguém por infligir alguns destes
esses hechos que a lei contempla de forma falsa, ou seja, uma denúncia de um hecho nesta matéria de um funcionário que todavia não tem a convicção de ser inocente o agente. Bem, isto nos mostra que o legislador tem sim uma preocupação de resguardar os agentes públicos em la medida que incluso em texto, em um corpo de lei que trata de medidas administrativas, ha contemplado esta figura. Al final, temos a chamada Lei de las Licitações Públicas, que também ella, um caráter preventivo, visa a regulamentar a atividade da administração pública no que concerne a los contratos, los servicios, a prestação de contratação de serviços, de obras, adquisições de bens e tudo. Bem, neste contexto, o legislador ha contemplado como medidas a serem adotadas, aqui a diferença, uma diferença muito importante, aqui ha contemplado o legislador medidas também de natureza penal. Então, não só de natureza civil e administrativa, mas também que medidas de natureza penal. E o que suena não muito bem é que a ideia é que seja uma lei preventiva. E, por lo tanto, o legislador ha contemplado aqui também medidas a serem aplicadas de natureza sancionatória ou repressiva. Bem, e mais curioso aún, que as medidas administrativas que são contempladas em a lei se destinam a ela particular que se vai ao Estado para fazer uma contratação. E as medidas penais, as sanções penais previstas tanto para o privado quanto para o funcionário que se envolva em las contratações, em las aquisições de bens e todo. Então, esta é a característica, podemos dizer assim, principal da lei, que de todos modos conserva um caráter básico de natureza preventiva, aunque, repito, contemple também figuras de delito. Por que digo isto? Porque mesmo os crimes que são contemplados na lei de licitações são, na verdade, condutas que criam as condições para o comissão de crimes mais graves, o cometimento de crimes mais graves. Então, mesmo os tipos que podemos mirar na lei, se remitem os tipos a condutas prévias que podem ser depois crimes contra a administração pública de natureza própria ou específica. Bem, uma síntese disso que he dito hasta agora. Como está, então, hasta agora, o programa político-criminal do ordenamento jurídico brasileiro quanto ao combate à corrupção? Les digo que há, como hemos visto, dois caminhos: um caminho repressivo e um caminho preventivo. As duas opções estão sendo trilhadas por el legislador. Se me perguntam se há um equilíbrio, qual a preponderância que podemos mirar nisto, eu creio que posso dizer a vocês que a predominância aún sigue com as medidas de natureza preventiva. Aunque, como vimos, o legislador ha hecho cambios na gravidade das sanções e todo, o regulamento administrativo é intenso, é amplo e contempla muitíssimas normas
que intentam fazer a prevenção da conduta delitiva. Então, eu creio que podemos chegar a esta conclusão, que prepondera o intento da prevenção frente ao intento da pura e solo repressão dos delitos de corrupção. Bem, agora vamos então ao plano de lei diferenda. Como então o legislador está pensando e contemplando a matéria de los delitos de corrupção. A este respeito, me permitam, eu tenho a imagem ali, pero que não me vou a ela, depois, se for necessário, vamos. Hoje, no ordenamento jurídico brasileiro, aponta-se que temos nada mais, nada menos que 116 projetos de lei versando sobre corrupção. Ou seja, acima de 100 projetos são apontados como versando sobre a matéria de corrupção. E se miramos de perto este número de 116 projetos, chegamos a uma conclusão, que destes 116 projetos, de los 116, 39 versam sobre medidas de natureza penal em sentido estrito. Ou seja, que um terço, mais ou menos, de los projetos são de medidas de natureza repressiva no âmbito do direito penal. Los demás, por lo tanto, os 2 terços restantes, medidas de natureza preventiva novamente. Bien, e as medidas, então, no âmbito de direito penal. Muito pronto las apunto. Por primeiro, o legislador, então, sigue o caminho de tentar fazer a gravação de las consequências. Está ali. La agravación de las consecuencias del crimen en todos los sentidos o en algunos sentidos principales. Primero, intentando el aumento de las sanciones. Y en este caso, tanto en crímenes específicos como el de concusión, que vimos que integra la parte especial del Código, como también en el conjunto de los crímenes contra la administración pública. Después segue una tendencia los proyectos de ampliar los marcos de la prescripción, sea por el aumento de la medida de la pena, sea por la indicación de la fecha para empezar la prescripción, que hay algunos proyectos que fijan la fecha del conocimiento del crimen y no del acontecimiento del crimen con el marco inicial para el inicio de la prescripción. Pero la alteración principal, y esta que voy a mirar más de perto, es la tendencia brutal del legislador de intentar inserir los crímenes contra la administración pública en el régimen de la ley de los crímenes hediondos que hemos visto que está contemplado en la legislación. Esto es una tendencia fuerte en los proyectos de ley que tenemos hoy en el Parlamento brasileño. O sea, muchísimos proyectos que intentan hacer este cambio. Y en 2 sentidos principales. No solo la inserción en la ley, de la cual decorre un tratamiento tanto penal como procesal penal más grave, muchísimo más grave, a empezar por el aspecto procesal, como dice la propia Constitución, la no posibilidad de la amnistía, de la gracia, de toda una serie de medidas que tornan el tratamiento más riguroso de la gente, pero también pela ampliación de la medida de la pena prevista por los delitos.
hasta punto de chegar, em alguns casos, de alguns projetos, de elevar a pena de los principais crimes de corrupção para a medida de 4 a 12 anos. E hago a referência por uma comparação com o que há aqui em Espanha. E, por outro lado, a tendência não, alguns projetos também, e isto nos deixa um pouco assombrados, a tendência a levar esta pena ao marco de 10 a 15 anos, em umas hipóteses de 10 a 20 anos, em algumas hipóteses de forma qualificada de corrupção, conforme seja o agente que lo haga. Bem, ao lado disso, já indo para a conclusão, o legislador também contempla ou tem projetos de lei visando visando a alteração da descrição típica de delitos de corrupção, propriamente o delito de cohecho ativo, porque não estão contempladas no Código atual a forma de oferecer, dar efetivamente e entregar a vantagem indevida ao funcionário público, e por lo tanto esta previsão, projeto intentando fazer rellenar esta lacuna legislativa. E por lo demás, o intento de também fazer a contemplação de los crimes de corrupção praticados por las pessoas jurídicas. Ou seja, tema que está al dia em todos os ordenamentos e que, además, em Brasil, aunque já temos a figura em los crimes de natureza ambiental, agora se intenta fazer tratamento próprio para a questão de los crimes de corrupção pública. Bem, quanto a essas reformas, concluo da seguinte forma: tanto por el dado qualitativo, tanto por el dado quantitativo, quanto el dado qualitativo, eu creio que allí sigue a tendência de privilegiar as medidas de natureza preventiva, assim como hemos visto em el plan de lei de lata, também em la lei de referenda predomina uma quantidade enorme de projetos que intentam fazer o tratamento preventivo do tema e o tratamento penal, que, como vimos, agrava sim o tratamento de esses crimes. Les dou uma informação. Por exemplo, os projetos que intentam fazer a inserção de los crimes de corrupção en el regime de los crimes hediondos han tenido pareceres contrários en el legislativo quanto a sua aprovação. Já estão prontos para serem discutidos em el plenário de los diputados, pero que os pareceres são contrários, o que confirma a minha ideia de que aún sigue a tendência por medidas preventivas. Em sendo assim, eu concluo, por final, dizendo que, em minha percepção, em minha visão, o legislador brasileiro, não muito na linha de los outros de mesmo entorno cultural, ao privilegiar as medidas preventivas de natureza administrativa, tem a crença de que o melhor é intentar não ir pronto ao direito penal. E com isto volto ao início de minha exposição no plano constitucional para confirmar então que isto caracteriza uma opção de direito penal mínimo fundamentado no critério da necessidade de intervenção. Se isto é bueno, se isto é malo, veremos na sequência do tempo. Muitas graças.